Para explicar la diferencia entre un fenomenólogo y un filósofo, vamos a asumir precisamente la explicación del surgimiento de la fenomenología. Un filósofo te hablaría de Nietzsche, el contexto de Nietzsche, cosa que un fenomenólogo no desprecia. Nietzsche muere en el año 1900 y la fenomenología es propuesta en el año 1907. De alguna manera va a proponerse para resolver el problema que deja dentro del ámbito de los conceptos y de la filosofía y de la academia la declaración de que Dios ha muerto, puesto que ésta conlleva a una sociedad sin normas, sin moral, sin pauta moral. Y ese es de alguna manera la observación de Nietzsche e incluso lo que Nietzsche promueve por una gran ingenuidad, ¿no? Sin duda. Es decir, él reivindicaba la forma de vida, digamos, más libre de la academia, pero él no tenía idea de que hacer eso era la propuesta postmoderna que hoy ha impulsado la perversión a niveles que en realidad pues ya no podemos dejar de asumirla como propia, todos en el planeta Tierra, puesto que ese es el impulso del deseo y el impulso de la vida, y el deseo impulsándose a sí mismo, es decir, es una especie de propuesta de combatir la razón consciente de sí misma con el deseo autodeseándose. Entonces vivimos en pulsiones que chocan. Un fenomenólogo no va a observar solamente a Nietzsche. Para él va a ser lo de menos. Un fenomenólogo necesita saber qué pasó en 1900, además de la muerte de Nietzsche. Resulta que en 1900 son publicados los resultados del señor Henry Poincaré, donde se evidencia que por matemáticas, por operación matemática, que el mundo no puede ser predicho. Cae el paradigma del determinismo científico por cálculos matemáticos, donde con pequeñas variaciones en el tiempo se descubre que en el tiempo pequeñas variaciones cambian las predicciones drásticamente. No son pequeños los cambios que suceden, con pequeños cambios de apenas decimales. Entonces, el fenomenólogo va a observar por una parte eso directamente, ya que la mayoría de los pensadores metódicos, si no todos, también eran matemáticos. Entonces estaba muy enterado de lo que pasaba en matemáticas. De manera que el señor Edmund Husserl, más que el problema que plantea Nietzsche, responde al problema que plantea el señor Henry Poincaré, el que descubre el señor Henry Poincaré. Pero un buen fenomenólogo de estos tiempos va a analizar también, primero, que el siglo XX entra con cambios químicos extraordinarios, con el simple descubrimiento del cloro o aplicación industrial del cloro, que ya se había descubierto en el siglo XVIII, pero en el siglo XIX, a partir de mediados del siglo XIX, el cloro cambia la vida de las personas. Así de sencillo. De todas las personas, de toda la sociedad, aumenta la esperanza de vida y eso lo cambia todo, ¿no? O sea, yo creo que a partir del cloro puede haber algo como el existencialismo, porque puedes preguntarte muchas cosas sobre tu existencia gracias a que ya no temes de las bacterias, que son los verdaderos dueños de este mundo. De ahí pegamos un salto hasta la pandemia de hace 4 o 5 años, para que empecemos a entender por qué esta sociedad está desvinculada de los que de alguna manera siempre fuimos, acosados por bacterias, y sobrevivíamos bien, y si no, bueno, te jodiste y ya. Así era la vida. Ahora sí podemos quejarnos y decir que hay poderosos que inducen virus, y eso no es cierto en realidad. O laboratorios que los inventan, no es cierto. Aunque un laboratorio invente un virus, eso está dentro del mismo mundo en el que ellos, al final de cuentas, ya existían. Yo diría que las bacterias nos utilizan para reproducirse, incluyendo a los laboratorios. Pero en cualquier caso, hay que observar también que cuando surge la fenomenología y damos ese paso al siglo XX, también aparecen dos cositas muy importantes en las vidas de todo el planeta. Una es el petróleo. ¿Cuál será la otra?